Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al tercer encuentro del ciclo Ojo a la Dirección, Panorama de la Dirección Escénica en Colombia, espacio que nace en el desarrollo de la Maestría de Creación y Dirección Escénica, Corte Bogotá, adscrita al Departamento de Artes Escénicas con el apoyo de la Oficina de Extensión de la Facultad de Artes. La Maestría de Creación y Dirección Escénica es un programa de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle en convenio con la Fundación Universitaria Área Andina y la Fundación Teatro Nacional. Nuestro invitado hoy es Pedro Salazar. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada por tener a Pedro como invitado de esta sesión porque es uno de mis directores favoritos. Gracias, Leo, no sabía eso. Sí, eres uno de mis directores favoritos y eso radica en cómo te puedes mover de un lado a otro, de un género a otro, de un autor a otro, de un público a otro, con tanta facilidad y siempre donde estás ubicado podemos ver espectáculos de muy buena factura. Les voy a contar un poquito sobre Pedro. Pedro es director de teatro, de ópera. Me da mucho susto que se vaya y que ya solamente se quede con la ópera, porque es que cada vez hace más ópera. Y teatro musical. Es docente también. En este momento trabaja con la Universidad de los Andes. Pedro se formó como director en la Universidad de Columbia en Nueva York. También estudió en la escuela de Jacques Lecoq en París y en la Universidad de Brown. Y desde el 2002 no ha parado de dirigir. ¿Sí? Son casi 20 años dándole continuamente a los montajes escénicos y tiene más de 20 puestas en escena en este momento. Entre ellos se encuentra Otelo, Macbeth, Como les guste, de William Shakespeare, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, El zoológico de cristal de Tennessee Williams, de Pilot Man, Divino Pastor Góngora, de Jaime Chabot, que en la escuela este año vamos a montar una de las obras de Chabot. Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo. Y pues en la ópera ha montado títulos como Don Pasquale de Donizetti, La Bohème de Puccini, y en teatro musical ha montado María Barila con el Teatro Nacional y La Tiendita del Horror. En fin, son muchos los títulos y muchas las obras que ha montado Pedro. Y pues te invitamos a este espacio de Ojo a la Dirección, porque como decía hace un rato Alejandro, no hay como un recuento juicioso del trabajo de los directores en Colombia. Y tenemos muchos y muy talentosos y muy prolíferos directores. Nos interesa mucho, somos estudiantes de esta maestría y a mí particularmente me interesa mucho preguntarte sobre dos inquietudes que he tenido yo desde la praxis de productora y que se trasladan también ahora a este espacio de la formación en la dirección y en la creación escénica. Una de esas preguntas, una de esas preocupaciones que siempre he tenido es la relación que se entabla con los actores y la relación que se entabla con los actores, como te dije ahorita, desde la producción, pero ahora, ¿cómo es esa relación que se entabla con los actores en un proceso creativo, que entablas vos con ellos en un proceso creativo? Bueno, pues con los actores, esa es una buena pregunta. Yo creo que a lo largo de los años hemos generado como un equipo de actores que trabajan conmigo porque pues les parece rico, les parece interesante, les parece chévere, ¿no? Nosotros fundamos la fundación La Compañía Estable en el 2002
Pues con un grupo de amigos, cuando estaba vivo todavía Blas Jaramillo, hicimos Muerte Accidental y un Anarquista y Divino Pastor Góngora, y el tema de lo de la compañía estable, lo de la estabilidad, venía de una frase del maestro Luis de Tavira en México, que hablaba de la necesidad de que hubiera repertorios estables, un teatro estable para que el actor pudiera ejercerse. Sí, como si hacemos una obra cada 5 años, a veces no tenemos las posibilidades de ejercer. Entonces queríamos como poder tener una plataforma para poder ejercer, hacer teatro, que es lo que todos queremos hacer. No ha sido tan estable, ha sido difícil porque pues no tenemos una capacidad robusta de producción, de tener plata para tener una nómina, para tener gente pues que esté trabajando para nosotros todo el tiempo. Entonces trabajamos de proyecto a proyecto. Y ahí ha habido, pues, ha pasado pues un gran número de actores, muchos de los cuales han vuelto a trabajar, ¿no? Natalia, por ejemplo, ahí la vemos en la foto de La vida de sueño, esa primera creación que fue tan difícil en ese momento, pues porque cada proyecto plantea dificultades para el grupo y para el nivel también de formación que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nos metemos con Siglo de Oro, pues estamos trabajando un lenguaje extracotidiano, diferente, digamos, al realismo que manejamos acá en la formación más tradicional que se utiliza para la tele, y nos toca aprender a trabajar en ese sentido. Entonces ahí se genera una relación, digamos, colaborativa de trabajo y de búsqueda. Ese, por ejemplo, fue un proyecto que llegó a buen puerto como 1 año después o 2 años después de haber iniciado el trabajo, como que uno dice, oiga, por fin ahora se siente la vida sueño. Entonces, pues es actores que, pues son actores que han creído en el proceso, que han creído en la búsqueda a pesar de las frustraciones y las dificultades que atravesamos. Y en ese sentido, ha estado Nicolás Cancino, Felipe Botero, Catalina Botero, Diana Alfonso. Hemos trabajado de cerca con algunos de los de Quinta Picota, pues porque tenemos de alguna manera un lenguaje común, digamos, frente al trabajo de los textos, y ahí entablamos una relación, digamos, no solo con los actores, sino con los otros colaboradores, como en el caso, digamos, de los escenógrafos. Julián Hoyos, pues maneja un lenguaje similar al mío, maneja un gusto similar al mío, unos referentes similares, y eso hace que en el tiempo sea más fácil trabajar, en el que ya intuya para dónde vayamos y que tengamos una armonía, digamos, en la búsqueda de este trabajo que es interdisciplinar y en el que se trata desde el director. Yo busco es darle espacio a los colaboradores para que ellos puedan brillar con su experticia en campos en los cuales yo no soy experto. Entonces, ese, digamos, es un poco el trabajo. Es que yo creo que el director tiene que ser pues tratar de buscar ese espacio. Algunas veces me han contratado como director en unos sitios donde no se me da el espacio, sino donde se me dice cómo debo dirigir, cómo debo, y en ese sentido, pues la búsqueda teatral deja de ser interesante. Entonces, por lo general, pues buscamos hacer equipos según las obras, porque las escojo yo. Pero ahí, pues, digamos que dentro de la inestabilidad de la compañía estable hay unos que han sido más estables. Vale, ahí me has dado respuesta a varias preguntas, ¿cierto? Pero antes de pasar a mi segunda inquietud permanente, ya que tocas la relación con los otros artistas creadores que intervienen en un montaje, cuando montaste La vida sueño eras un director mucho más joven de lo que eres ahora y estabas trabajando en colaboración con un gran escenógrafo que es Alejandro Luna. Sí. Y Luna es un personaje muy interesante. Yo también trabajé con él cuando hicimos Con el corazón abierto. Y es un personaje supremamente interesante además. Y es un señor, todo un señor que tiene un conocimiento y una experiencia súper amplia. ¿Cómo es llegar a trabajar con un personaje cuando tú eres un director tan joven con un personaje de semejante, Bueno, digamos, pues, talla como Alejandro? ese es un caso particular, porque pues es La vida de sueño, que en realidad pues es una obra muy difícil. Cuando yo decidí montar La vida de sueño, ¿por qué monté La vida de sueño? Porque para mí ahí en esa obra se sintetizan muchas de las razones por las cuales me interesa el teatro, ¿sí? El teatro como un medio de percepción.
Sí, a mí digamos que no me interesa tanto un análisis objetivo de la vida misma y representar la vida como es, sino me interesa el teatro cuando abre puertas hacia precisamente ese mundo de los sueños, en el que no sé si desde donde estoy percibiendo la realidad, estoy viendo la realidad objetiva o no. Y eso pasa con Segismundo, que no sabe si está soñando, si está en la realidad, y cuando está en la realidad está en una gran pesadilla, pues porque se toma el poder de una manera violenta. Y en el caso, digamos, con el maestro Luna, pues el maestro Luna pues me lleva 50 años de carrera artística y claramente él venía a liderar, de alguna manera también él venía a liderar desde su campo que era el diseño. Yo tenía una visión muy diferente de la vida de sueño en ese momento. Yo me arrepiento de no haber sido más firme con ese colaborador en ese momento para afianzar más lo que era mi visión, porque yo quería, a pesar de que la vida de sueño es sobre un tema digamos, filosófico sobre la antología de la vida misma, de para qué existimos, por qué estoy aquí, cómo percibo mi existencia, cómo soy consciente de que vivo y de que existo y para qué utilizo mi existencia, ¿sí? A pesar de que se trata de ese tema tan abstracto y que puede estar como tan arriba, tan en las nubes, sí, yo quería arraigar esa puesta en escena en el contexto colombiano, en un momento en el que hablábamos de cautiverio forzado, de secuestro, de no dejar ver la realidad, el mismo tema de los medios. Entonces yo sí veía a Segismundo un poco como un preso, no político, pero sí guardado por algunos, como esos hombres de verde que solían pues, llevarnos a esos lugares de encierro. Pero él decidió que teníamos que ir exactamente en la dirección opuesta. Entonces nos fuimos hacia una dirección más onírica, más fantasía, más viajando hacia un espacio desconocido. También esa es la dialéctica, ese es el diálogo que se da entre los colaboradores, a partir de ideas vamos sintetizando, vamos llegando a síntesis nuevas y a puntos nuevos. Pero creo que habría sido más contundente y más original la apuesta si me hubiera quedado yo en ese momento, si mi visión de director hubiera estado un poco más defendida desde mi voz de joven director frente a este maestro que en ese momento tenía 72 años. Y por eso también uno en los siguientes 20 años, digamos, de trabajo o 13 años de trabajo desde la vida de sueño, que fue en 2008, que como te digo, se hizo en 2008 y luego siguió cambiando. ¿Por qué también siguió cambiando la vida de sueño? Porque también estaba trabajando con un productor comercial que quería que la vida de sueño fuera un poco pues un hit de taquilla, que no lo va a hacer, ¿sí? La vida de sueños para muchos es un ladrillo. Entonces ahí también me tocó afinar lo que es un poco mi visión como productor, para qué hago el teatro y con quién y para qué, si voy a montar La vida de sueño no es para llenarlo en la Castellana porque no es una obra afín con la Castellana, ¿sí? Ahí nos equivocamos, ¿sí? Entonces, pues he cambiado mucho desde ese tiempo y también he encontrado los colaboradores que caminan dentro del ritmo natural de uno, como te explicó Julián Hoyos, que pues vive cruzando la calle, entonces pues nos la pasamos metidos en la maqueta, y en este año que no hemos podido hacer nada, pues lo que tenemos es maquetas y maquetas y ideas de proyectos que de pronto algún día se harán o no, pero pues por lo menos ahí nos mantenemos trabajando. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de una colaboración en la que aprendí muchísimo y sin duda alguna fue increíble trabajar con él y con ellos, pero todavía me faltaba un poco realmente defender mi visión. El teatro es un lugar de visión, es un lugar para ver, es un lugar en el que la luz interna que veo yo cuando cierro los ojos, lo que yo me imagino, lo puedo llevar al mundo tangible del escenario, ¿sí? A través de la luz del escenario para que la gente en un espacio oscuro o no oscuro vea algo más. ¿No? Y hay que defender esa visión. Cuando he hecho teatro en el que esa visión interna mía logro que luego que aparezca, he tenido los mejores resultados. Cuando por otras razones he negociado esa visión con la visión de alguien más, sea del productor o del teatro comercial con el que estoy trabajando, o de la señora productora de la ópera con la que estoy trabajando, que quiere que no haya nada irreverente, pues por lo general quedan unas cosas más, sí, bien montadas, de buena factura, como dices tú, pero en el que realmente a veces uno no aparece. Entonces, ese es un tema para los directores porque queremos trabajar, queremos dirigir. Yo soy más feliz cuando estoy ensayando. Entonces, a mí cualquier cosa que me llamen me cuesta mucho trabajo decir que no, ¿sí? Tal vez por eso también fluctúo entre diferentes lenguajes y visiones y eso, pero creo que es importante que el director sea capaz de llevar esa visión incisiva hacia el final. Y eso es importante en las colaboraciones sin imponerse.
dándole también esa libertad, ese espacio creativo a los demás colegas que estén ahí con uno. Y eso se aprende y es un ejercicio pues de mucha paciencia y de mucho miedo, porque dirigir siempre da pues temor cada vez que uno se va a lanzar. Claro, eres el responsable de todo ese espectáculo ahí. Em, claro, debe dar muchísimo susto. Si yo cuando tengo que presentar una tarea aquí, una escenita chiquita de 30 segundos, de 1 minuto, me muero el pánico, no me imagino lo que realmente sienten los directores de verdad. Hay una cosa súper interesante que dices y es que aprendiste muchísimo de esa colaboración, ¿sí? Aprendes a que debes defender tu punto de vista. Ese primer pálpito, esa primera imagen que se genera en tu cabeza para llegar a un montaje. Y a mí también estoy de acuerdo que es donde aprendemos más todos, los productores, los actores, los directores, y es como en esos montajes o en esas funciones que no funcionan muy bien, que no salen muy bien y que nos dan la posibilidad de sentarnos a mirar y a revisar para poder seguir adelante. Me parece que más que todo sea un éxito siempre, siempre tienen que existir esos montajes y esas funciones y esos proyectos donde uno no entiende muy bien ahí adentro, pero que los puede ver desde afuera. La segunda inquietud que a mí siempre me ha acompañado desde productora y ahora también en este camino de la formación de la dirección es ¿cómo piensas el público cuando arrancas con una producción, con un montaje? ¿Cómo piensas en ese público? ¿Cómo, ¿Qué esperas también de ese público cuando ya tienes el espectáculo? Pero si cuando estás montando o cuando surge la idea también piensas en el público. Sí, en el público objetivo, pero ¿cómo es ese público objetivo tuyo, sabiendo que además son tantos públicos porque son tantos lenguajes, ¿sí? Pero ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas en ese público y en entablar la comunicación con ellos? Pues mira, pues uno, digamos que yo no pienso tanto en el público, salvo cuando voy a hacer teatro comercial, que escojo una obra que uno sabe que va a funcionar con ese tipo de público. Sí, creo que, no sé, Manolo y algunos de los que estamos acá hemos hecho el ejercicio de hacer teatro más intelectual, por ejemplo, en los escenarios comerciales del Nacional. Y es difícil porque, ¿no? La gente dice, cuando hicimos Piloman, por ejemplo, en la Castellana, la gente la oye esta mamera que dura 3 horas, mientras que en el Teatro Libre de Chapinero la obra cobraba una vida especial y una resonancia y una profundidad particular. En la Castellana la obra se convierte en chistes, la gente va a reírse. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que saber cuál es un poco como la personalidad de cada uno de esos teatros en los que uno está trabajando. ¿Sí? Y en ese sentido plantear eso. Pero yo trato también yo creo que hubo unos años en los que y lo digo porque fue algo que de pronto me llegó en una meditación, en una clase de yoga, en la que yo decía, juepucha, llevo 4 años haciendo teatro comercial, sí, fue después de cuando Daniel estaba en el Teatro Nacional, y pues como que esto no soy yo, sí, y por ejemplo, pues yo soy muy afín a la obra de Shakespeare, como todos los teatreros, Ujú. ¿no? Y revivir Shakespeare para mí y montar, haber hecho 2 montajes de Shakespeare en Colombia ha sido súper importante, porque a mi regreso al país, yo me acuerdo mis primos me decían, esa vaina suya, eso de Shakespeare acá, eso acá no, ¿sí? Y la sorpresa de Shakespeare fue cómo funcionó de bien con el gran público, ¿sí? Hubo problemas cuando nos ganamos la beca de creación con el distrito, con Otelo, pues hubo dificultades porque los teatros estaban llenos. Más allá de que fuera buena o mala la producción o no, hubo un día en el Jorge Eliezer Gaitán que abrieron taquilla gratis, pero también abrieron taquilla Venta. pagada. Entonces la gente se sentó en los puestos de la gente que había comprado taquilla y pues realmente pues estaba lleno el teatro, ¿no? Desafortunadamente eso pues no hizo que la obra se escuchara, de que la recibiéramos bien, pero pues la gente fue a ver las obras de Shakespeare y Macbeth en el Teatro Colón tuvo 4 vidas.
durante 4 años diferentes. Entonces creo que a veces subestimamos al público de acá, ¿no? Creo que todo tiene que ver con estrategias de mercadeo, de llevar a la gente a las salas, de llevar a la gente al teatro. Creo que en Bogotá hay público para las artes vivas, hay público para el nuevo teatro, hay público para los nuevos autores. Creo que hacen falta espacios intermedios precisamente para cultivar ese público más. Creo que la Casa del Teatro en su momento, cuando nosotros éramos chicos, jóvenes, era un espacio de encuentro. Y el Teatro Nacional y el festival fue ese espacio de encuentro en el que todos llegábamos y hicimos nuestros primeros pinitos, y es el teatro donde muchos queríamos seguir trabajando. Creo que Casae también sirvió cuando estuvo Manolo, esa función, y creo que esos espacios se han perdido. Yo creo que pues hubo como algunos como eventos, digamos, divisivos después de la muerte de Fanny y todo eso, y se ha perdido ese encuentro, esa alegría de ser de un gremio en el que todos participamos, y que eso también construye público, ¿no? El hecho de que todos tenemos estos referentes y compartimos y vamos y viajamos y vamos a ver las obras de los demás y viajamos a través de las obras de los demás, eso también construye público. Entonces yo creo que sí, alguien dijo cuando hice Otelo, una amiga, ay sí, pero es que está hecho para que le guste al público. Pues, ¿y qué? Pues sí, o sea, yo quiero que la gente vaya, pues para mí el teatro es un acto también de algo que me gusta hacer a mí, ¿sí? Muchas veces nos paramos los directores como en un pedestal hablando de cómo vamos a transformar la sociedad y los problemas del mundo y de la humanidad a través del teatro, pero también para mí, y puede ser que el teatro tenga ese tipo de impacto y ese tipo de resonancia, pero yo también hago teatro por una necesidad individual, que es que yo quiero hacer teatro, necesito hacer teatro. Para mí a mí el teatro me salvó desde chiquito, desde los 7 años. Yo quería hacer teatro, quería ir a un colegio donde hubiera un teatro. ¿Sí? Y me acuerdo de la desilusión porque el teatro tenía un teatro como anfiteatro, hay como más paisadas de banderas que un teatro de telón que se subiera, que era lo que a mí me generaba emoción, ¿sí? Entonces pues claro, yo quiero que el público reciba la obra, reciba el texto, entienda algo, se lleve algo. Pero no trabajo con el público en mente. Yo creo que trabajo, yo creo para mí la dirección también es un proceso intuitivo, y hay algo que se va dando en el espacio de ensayo, que va apareciendo, que es invisible y que se va manifestando, ¿no? Y ese es el momento más interesante, cuando algo se encuentra y cuando algo, todos reconocemos y percibimos algo que está ahí y que sabemos que funciona y que luego va a tocar repetirlo, y que muchas veces en función no se repite eso que apareció en el ensayo, ya en función no está. Cuando llega el vestuario, llegan las luces, llega la escenografía, llega el momento en que todo vuelve y se vuelve otra vez convencional. Por eso estamos también revisando el teatro, quitándole todas esas arandelas del teatro burgués, si lo queremos llamar, para llevarlo hacia otro lado. Pero también creo que es interesante, como diría el maestro Luna, revisar el teatro a la italiana y buscarlo, y cómo puede vivir de nuevo. Entonces, yo creo que aquí se ha construido un gran público. Me preocupa mucho este tema de la pandemia, porque creo que se ha perdido el hábito de salir, el hábito de ir a teatro. Para mí el teatro por Zoom pues no es teatro, se puede hacer lo que se llama desktop theater y todas estas cosas que con los estudiantes hemos tratado de indagar para buscar otro tipo de lenguajes, pero a mí me hace falta la presencia en vivo del otro, y no veo la hora de estar de nuevo en ensayo con los demás, y ojalá con pues, un público que también pueda recibir el trabajo. Claro, si no si no estamos en la presencialidad, pues no existe el acontecimiento, básicamente, no existe ese encuentro, no existe ese convivio y no existe el acontecimiento teatral propiamente dicho. Tienes razón, a mí también me parece que tenemos que estar en la presencialidad y que vamos haciendo cosas en la virtualidad también que nos abren, digamos, otros caminos, pero que cuando regresemos a esa presencialidad vamos a tener unas herramientas que ya manejemos muy bien y que nos pueden de pronto servir en algún momento para esa simbiosis de los montajes en la presencialidad. Nada, yo vi tu primera obra, yo vi Muerte Accidental de un Anarquista, también, y la disfruté muchísimo, la disfruté muchísimo. Creo que esa obra me enseñó a mí a estar tranquila riéndome en una obra de teatro. Sí, eso te lo agradezco. Porque antes pensar que nos estábamos riendo en una obra de teatro es como así, pues si es divertido o si es cómico, eso no vale la pena, ¿cierto? Entonces, y yo venía
me acuerdo que venía de trabajar con el polaco y con ese grupo que éramos Robinson, Anita, etcétera, etcétera, que íbamos a festivales o íbamos a teatro y si no nos gustaba la obra, a los 2 minutos nos salíamos todos. En fin, una forma ahí muy extraña de acercarse al trabajo de los otros, ¿cierto? Porque siempre hay algo que rescatar de todos los trabajos que uno ve. Entonces, cuando yo me senté a ver Muerte Accidental de un anarquista, pues me tranquilicé mucho porque estaba viendo buenos actores que además eran súper recursivos, una apuesta muy fresca, muy limpia. Muy barata. Muy barata, sí, claro, pero es que hay veces pensamos que si no tenemos recursos vamos a hacer un teatro pobre y no es así. Es poder tener esos pocos, esos recursos y ponerlos donde se deben poner y donde se necesitan poner. Entonces, ver estos actores, ver esa apuesta y yo descubrirme muerta de la risa sin preocuparme de que me estaba riendo, eso para mí fue súper revelador porque además, como decía, la comedia es en el mundo teatral, en nuestro ámbito, está como mirada de reojo, ¿no? Como usted hace comedia, pues perdón. Pero a No mí sí sé, me parece que es muy compleja. Hacer comedia es es de los estilos, de los lenguajes más complejos de llevar a escena. Y siendo esa tu primera obra, además, contanos un poquito sobre... Pues bueno, esa fue la obra con la que me lancé a dirigir. Yo nunca había dirigido antes y en realidad, pues, digamos que yo había regresado al país en ese momento y no me sentía me acuerdo que fui a hablar con Pavel, que me recibió súper amable en su casa, cuando Pavel trabajaba en Caracol, un poco como a través de unos contactos, sobre como la vida del actor acá, ¿no? Y pues a mí, pues realmente hay muy pocas compañías de teatro en Bogotá que reclutan actores, ¿no? Eso no existe. Me acuerdo como pues la dificultad de ubicarse en Colombia, como este gomelo que llega de afuera a trabajar acá, cómo va a ser su vida, qué va a hacer. Y me acuerdo como pues haciendo los primeros pinitos en la tele, no era eso y además yo creo que yo sí soy muy nervioso para ser actor. Sí, hasta de pronto hay un poquito de talento por ahí, pero ahí, o sea, si uno es nervioso como director, pues los nervios de aceros que tienen los actores para pararse todos los días, realmente es algo que admiro profundamente y respeto muchísimo. Y esa obra, me acuerdo que estábamos en pleno festival y yo iba todos los días a las obras solo y llovía en Bogotá y llovía, yo como que no me ubicaba. Y encontré un día Muerte Accidental de un anarquista entre mi biblioteca y la leí y curiosamente prendí la televisión y estaba pasando una puesta en escena que habían hecho en Beijing en ese momento, súper irreverente pues para el momento como de hablar de los abusos policiales, pues que fíjese que sigue siendo un tema tan vigente, ¿no? Y gracias a Dios tuve un equipo de gente que me caminó, sí, que oiga, yo quiero montar esta obra, nunca he dirigido, y Blas dijo, bueno, de una, pero tiene que ser remunerado. Yo sí, tranquilo, yo veo cómo consigo la plata. Matías Maldonado, Mauricio Navas, Julio Escayón, Natalia Gelo también pasó por ahí, Natalia, hizo un reemplazo. No, Adrián Arango. Adrián Adriana. Arango a dos semanas del estreno decía, esto es una mierda, esto no va a funcionar. Entonces trajo a Robinson, que nos miró como ahí de reojo, como esto es una mierda. Y realmente la obra no fue una mierda, la obra funcionó y estuvo 2 años por ahí. Estuvimos en Cultura en Común haciendo funciones en todos los teatros de las localidades 1000 veces y además nos ganamos la beca de jóvenes directores de ese momento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo que permitió financiar y pagarnos 20 pinches millones de la época, creo que sigue en el mismo monto hoy en día, más o menos, pero con eso rindió y con eso pues tuvimos como unos compromisos reales y eso me llevó a querer refinarme más en mi búsqueda, digamos, de lo que es ser un director escénico. Yo ahí pensaba como, usted en el colegio lo que hacía era todo el día echar globos en clase e imaginarse cosas que usted quiere ver en la vida. Y eso es lo que hace un director también, ¿no? O iba en el bus del colegio viendo el radio y cerraba los ojos y las imágenes que aparecían. Entonces, desde ahí dije yo, creo que por ahí es el llamado y me pareció como muy acertado y esa obra, además de la labor pedagógica que hice en ese momento, que es que conseguí un trabajo en un colegio y en el colegio había clases de teatro, de teatro y pues me levantaba con real felicidad de ir a trabajar todos los días.
Entonces, algo iba por el camino correcto en esa época, pero pues te agradezco por eso y para mí pues la risa sí es importante. Yo no creo que aquí la comedia se subvalore, creo que hay ciertos tipos de comedias que sí se subvaloran porque pues también hay comedias que son para el agrado y la entretención y no más, pero pues si uno va a ver en la escuela de mujeres que hizo el grupo de Pavel en su momento, pues tiene un mensaje contundente, fuerte y sumamente duro. ¿Sí? Y que nos enseña, son finales agridulces de alguna manera, ¿no? Sobre la vida misma. Entonces yo creo que ese tipo de comedia la podemos todavía explorar más en este país, ¿no? Y creo que pues es un país con muchísimo humor, de pronto nos falta dirigirlo más hacia nuevas avenidas, ¿no? Pero reírse es muy importante en la vida y a veces se nos olvida, a veces a mí se me olvida reírme. Así es, Pedro. Claro, y nos hablas un poquito de todas las imágenes cuando ibas en el bus del colegio y cierras los ojos y se vienen todas esas imágenes que quieres después ver en alguna parte y ahora lo puedes, y desde hace mucho tiempo lo puedes llevar a la escena. Entonces pienso un poquito en Divino Pastor Góngora, ¿cierto? Que lo montaste en ese icónico espacio de Mapa. Mapa Teatro, en esa casa maravillosa. Además, pues con Blas, que es pues, era eh, un magnífico y generoso animal de la escena, ¿sí? Súper generoso en la escena, Blas. Y como lo anota Mauricio Cartún en esa conferencia del Teatro Piensa, contanos cuál fue tu imagen generadora para decidir Pues mira, montar Divino Pastor Góngora. esto fue muy, más que una imagen, fue una voz generadora, ¿sí? Fue una voz generadora porque, bueno, habíamos visto el Divino Pastor Góngora de Miguel Ángel Rivera con Carlos Cobos en el festival cuando lo trajeron y ahí conocimos a Chabot, que fue un año que yo trabajé en el festival, que era el director de los eventos especiales, hoy la escuela del festival. Ahí trabajábamos con Natalia y con Javier Méndez y con muchos amigos de esa época. Realmente la obra nos fascinó y Chabot se metió en que la debíamos montar con Blas. Y sí, la queríamos montar, pero pues no es tan fácil montar una obra, ¿no? Y un día estaba yo en un viaje y me levanté, la obra empezaba con una frase que decía, soy cómico, sí, lo confieso, así, soy cómico, sí, lo confieso, pero de tradición no malo. Así empieza la obra. Soy cómico, sí, lo confieso, pero de tradición no malo. Y oí la voz de Blas en la mañana, en la madrugada a las 6 de la mañana. Soy cómico, sí lo confieso, pero de tradición no malo. Inmediatamente llamé a Blas y le dije, hagámosla. ¿No? Pues ahí fue muy interesante, nos ayudó mucho la música de Teto Campo. Divino Pastor Góngora es sobre un actor que actúa en una obra fementida, es decir, en una obra castigada por la Inquisición en la Nueva España o la Nueva Granada, en la colonia española, y es un actor que está esperando la muerte por actuar en esta obra fementida, ¿no? Es un actor que va a ser condenado, que va a ser censurado por actuar en lo que actuó, ¿no? Y vemos tantos cómicos que han caído también bajo la censura. Por ejemplo, nuestro Jaime Garzón es un poco esa figura también de un cómico o de alguien que tiene una voz satírica sobre nuestra vida y que también va a caer. Y Blas en ese momento, pues él ya tenía, pues digamos, unos temas de salud ya avanzados. Y esta confrontación de Blas con la muerte, pues fue algo muy, muy contundente para todos en ese momento, porque pues Blas se murió haciendo Divino Pastor Góngora, fue la última obra que hizo. Es una obra que además él está esperando el momento de la ejecución y nos está hablando a nosotros, el público, contándonos cómo fue, pero también queda la duda si de pronto ya no fue ejecutado y de pronto nos está hablando desde un limbo ahí en el que está esperando más allá de la muerte. Entonces fue algo muy, pues digamos, fue una obra muy importante para nosotros en ese momento, pues porque con ella nos despedimos de Blas, pues es un actor esperando la muerte, ¿no? El teatro nos refiere a la muerte misma, al tema de qué hacemos frente a esta existencia y cuando ya se acaba, ¿no? Y para qué vivimos en este teatro de la vida, de alguna manera. Entonces, eso fue muy lindo, fue una apuesta también muy sencilla, no creo que nos hayamos gastado 5 millones de pesos haciéndola, ¿no? Pero pues fue muy importante, digamos, a nivel personal y yo creo que ahí con esa apuesta es que nace la compañía estable, realmente, no con Muerte Accidental, sino con Divino Pastor Góngora, que además coincidió cuando estaba yo haciendo la asistencia de dirección de Cabaret
con Jorge Alitriana. Entonces yo estaba viviendo en Nueva York, pero fue un regreso al país muy, muy fuerte porque era pues, mucho trabajo y mucho teatro, sobre todo. Entonces nos hemos dado el lujo de poder hacer teatro en Colombia, que creo que ha sido algo bonito y pertenecer a la comunidad de teatro de Colombia, ¿no? Sí. Además, esa posibilidad de estar como parado en diferentes orillas y poderlo aprovechar, pues estar en un montaje como cabaret totalmente comercial y estar dedicado a la joyita, a esta joyita de Divino Pastor Góngora, donde se le pone todo. No digo que en lo otro no se pone todo, sino que es otra forma como de pararse frente a Es los... otra forma de crear, pero yo creo que si yo no hubiera estado en ese equipo de cabaret, no sabría hacer ópera hoy en día. Sí, como que realmente ese acercamiento al gran formato, a tener un equipo de 40 personas y todo eso, pues fue un toro bravo que me dio la posibilidad, Fanny y el Teatro Nacional en ese momento pues de vivir también con todos los errores y charreras y todo lo que no nos gustó, sí, pero pues qué delicia haber pasado por esas. Sí, ¿No? haber aprendido. El aprendizaje siempre es súper valioso con el tiempo, ¿no? Cuando lo podemos mirar nos podemos separar un poquito. Eh, Nada, y hablando, a mí me gustó mucho Divino Pastor Góngora, ¿cierto? Eh, Me gustó muchísimo, entonces eso me lleva como, y cuando te oigo hablar, a preguntarte de los montajes que has hecho, ¿cuál es como el montaje más entrañable, como el que más, el que Pues yo creo. llevas en tu corazón? Yo creo que, como diría Ricardo Camacho, el próximo, Leo. No, mentiras, no. No, pero hay muchos que uno lleva en el corazón, ¿no? Por ejemplo, la vida de sueño fue muy difícil, Natalia lo sabe, fue una obra que nos invitaron a Cervantino y fracasamos rotundamente, y eso fue sumamente doloroso en su momento, pero bueno, pues también uno se vuelve y se para, ¿no? Y aprende que pues no es tan grave y que tampoco es tan grave y que tampoco es tan importante cuando uno sí le va bien. No, no, eso terminamos de las mechas, el vuelo de regreso, eso fue un entierro absoluto, ¿no? Pero bueno, así es eso, ¿no? Piloman fue un montaje muy lindo porque fue un montaje muy fluido. Fue un montaje que, fíjense ustedes cómo son las cosas. Y originalmente lo mandamos al Teatro Nacional para que allá y el comité del Teatro Nacional en ese momento dijo que qué horror esta vaina, esto es obsceno, que es que la Virgen María y que Cristo con corona, o sea, gente pues que realmente uno pensaría que sí, y no nos dijeron que qué horror, que esa obra ya nunca y que no sé qué. Entonces la hicimos en el Teatro Libre con Andrés Parra, antes de que pues se convirtiera en la figura internacional que es hoy en día. Orlando Valenzuela, Nicolás Cancino y Felipe Botero, ¿no? En los papeles principales y luego en los papelitos secundarios. Y esa fue una obra que, pues, que fluyó muy bien y que fue muy contundente en ese momento en Bogotá. Era una obra que duraba casi 3 horas y aún así tuvo éxito. Entonces, en esos momentos en los que la gente estaba hablando, no, es que usted no puede montar una obra de más de 60 minutos, es que la gente ya no aguanta el 50 minutos, ¿no? En ese momento ni siquiera teníamos los celulares, sino estaba la cultura del zapping. Si me aburro del canal, cambio de canal, ¿no? Cambio de canal, ¿no? Y los videojuegos. Pero entonces ahí está uno en el tema de cómo hace uno que el público de hoy en día vuelva a escuchar. Y seguramente pues, también por eso hoy me interesa la ópera, como así que uno que vuelva a escuchar, que realmente nos podamos sentar quietos 2 horas y 45 minutos y pues tiene que ser bueno para que alguien se quede las 2 horas y 45 minutos, ¿no? Esa es una obra pues que tiene mucho humor negro. Hubo gente que le molestó ese humor negro. ¿Por qué se ríen? Me acuerdo una actriz mayor española que vino a hacer acá una cosa de García Márquez que le pareció aterrador que la gente se riera de esas cosas, ¿no? Y se salió pues muy molesta, ¿no? Pero esa fue una obra muy bonita porque creo que logramos, sobre todo como que logramos trabajar con tiempo y con disciplina, ¿no? Andrés Parra llegaba todos los días 4 horas antes del ensayo a pasar letra, pasar letra y pues se notó, ¿no? Hay otros casos en los que eso no es tan fácil. Macbeth claramente pues es una apuesta muy entrañable de los últimos años porque además también fue un aprendizaje. Empezamos haciendo una coproducción para el Teatro Colón que tenía que compartir elementos de la dirección artística, que esa es una palabra que se han inventado acá, que es la dirección artística porque el director artístico es el director,
que trabaja con un diseñador de escenografía, con un diseñador de vestuario, pero el que le da el gusto y el que le da la factura es el director. Sí, es el director. Yo nunca había oído el tema del director artístico que le organiza no toda la puesta en escena al director desde lo plástico. No, el director tiene injerencia en lo plástico, ¿sí? Tiene una injerencia en lo plástico y tiene que tener estar dispuesto a dar ese diálogo. Y en ese sentido hay que conocer pintura, composición, elementos de composición para uno pues decidir qué va a hacer o no hacer. Entonces, Macbeth en el primer año, pues digamos con este reto de este aniversario de Shakespeare tan grande, era muy aparatoso, estaba invadido por grandes escenografías, por estos containers súper pesados que necesitaban como de un escuadrón de 500 personas para moverlos y que además tocaba poner una música de camufle atrás para que no sonara horrible, ¿no? Y eso para mí no era Shakespeare. Entonces, al siguiente año quitamos ciertos elementos y al siguiente año tocó ir al Magro, donde no se podía llevar la escenografía, entonces quitamos la escenografía. Y ahí en el tercer año apareció Macbeth, hermoso, divino, espectacular, ¿sí? Y entonces, porque precisamente para que brote la vida en Shakespeare, tiene que estar el actor casi desnudo, ¿sí? Cuando está súper maquillado con todo lo más cool de las últimas tendencias de las revistas, de no sé qué, ¿sí? No, estoy tapando esa experiencia de la vida del actor mismo que va a salir. Entonces, no que fuera malo al principio, no, también era bueno, pero creo que fuimos mejorando con el tiempo y tuvimos el proceso de trabajar 4 o 5 años en una obra, que eso es un lujo. Con Otelo no, Otelo la hicimos en las 5 funciones del premio, fue en ese momento el gerente del Teatro Nacional, llegó tarde, se quedó hablando en el intermedio, no entró a ver la segunda parte, dijo que eso no lo iba a programar él allá, porque Otelo era un proyecto que queríamos llevar de un teatro de formato grande a un teatro de formato pequeño. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Otelo? Que ensayamos en Mapa, en el espacio chiquito, y había una gran vida y un elenco, sí, una fuerza, y en el momento de aparecer en el Jorge Eliezer Gaitán, toda esa energía se disipó. Entonces sí se necesitaba de llevarlo después, y de pronto todavía podemos, Leo, hacer una apuesta más reducida, casi sin nada, de Otelo en la Casa del Teatro. Creo que como equipo nos lo debemos. Ahí se la Lo voto, haremos. vea. Ahí se Listo, la lo voto. hacemos. Pero fíjense que a veces como entre estos monumentos del ego impuestos por uno mismo como director o por el director artístico de un teatro o por la directora de la ópera, ¿sí? A veces estos monumentos al ego van en detrimento de mi visión de director mismo, así como genial trabajar con el maestro Luna, pero si yo no me estoy viendo del todo, ¿sí? Porque todavía no tengo la fuerza o la madurez, no me sé parar ahí, pues también estoy perdiendo esa mirada, esa visión mía. Entonces creo que ahí hay que saber pisar más fuerte. Lo que pasa es que cuando a ti te llaman de una institución y te dan una oportunidad, pues tú quieres cumplir de alguna manera, porque, es algo que decía Heiner Goebbels, este director alemán, decía hace unos años, uno nunca va a hacer los grandes trabajos en las instituciones, porque las instituciones tienen reglas y facturas que son imposiciones. Yo creo lo contrario, creo que a veces los encargos es cuando uno le ponen retos y van a brotar las mejores cosas. Otro montaje que fue muy chévere de hacer fue Entre Telones en el Teatro Nacional, porque fue un grupo de cómicos fabulosos. Estaba pues Alejandro Riaño, que ustedes lo conocen por el stand-up comedy, pero yo realmente considero que Alejandro es uno de los mejores actores de este país. O sea, a mí me fascinaría ver a Alejandro hacer Hamlet, sí. Alejandro Riaño, Carolina Cuervo, Paula Estrada, que es una de las grandes también, Diana Alfonso, Nicolás Montero, que entró al final, pero Antonio Sanint, ¿no? También hicimos los Piedras en los bolsillos, que era esta obra entre Antonio Sanint y Julián Arango, en la que cada uno hace 17 personajes de un rodaje de una telenovela mexicana en un pueblo, en Guaduas, en Colombia, sí. Fue obviamente adaptada, pero pues fue un viaje además llevar a esos cómicos a que sí dijeran el texto como estaba escrito, ¿no? Que fue uno de los grandes retos, pero pues también fue muy bonito. Pero todos los montajes tienen victorias y tienen fracasos y todos duelen un poquito, ¿no? Sí, todos duelen y sí, nos emocionamos mucho y yo creo que nos duele de una manera proporcional a lo que nos emocionamos con ellos. Me encanta eso que dices que Shakespeare, mientras más desnudo esté el actor en el escenario,
Eso es lo que necesita Shakespeare, pero yo no creo que eso es lo que necesita Shakespeare, eso es lo que necesita el teatro, el actor. El actor ahí donde yo pueda leer finalmente cuál es el periplo del actor, de dónde viene, para dónde va, cuáles son sus emociones y no estar escondido, no estar escondido detrás de una cantidad de cosas que no nos lo dejan ver realmente. Y los actores ahora le tienen mucho miedo a eso, le tienen mucho miedo a eso de pararse ahí. Entonces vuelve uno otra vez a Divino Pastor Góngora, ¿cierto? Pero nada, no nos quedemos ahí patinando en Divino Pastor Góngora, porque entonces ahí sí se hay como si fuera mi espectáculo favorito tuyo, pero me delato muy fácilmente. Vale. Nada. ¿Cuáles son, como de todos estos que también nos los has mencionado, cuáles han sido tus dificultades para llegar a entablar las relaciones con los actores? Pues sé que todos han estado dispuestos porque es muy distinto cuando la gente quiere trabajar con uno, ¿cierto? Pues mira, yo creo que aquí hay una realidad práctica del actor que es muy difícil, ¿sí? Si tú quieres actuar Macbeth en la noche, tienes que guardar tu energía todo el día para llegar a vivir ese viaje desde la vida hasta la ambición, hasta el deseo carnal, hasta la sangre propia, hasta la muerte misma de uno mismo, ¿sí? Sí, pero si tú tienes que dar 12 horas de clase antes y luego coger bus desde las 170 con autopista para llegar al Teatro Colón, pues ya hay un desgaste. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en el país, es que no, pues que el actor no se puede dar ese lujo de solo dedicarse a la actuación, de solo, sí. Entonces, hacemos una temporada de Macbeth, pero yo le decía al compañero, oye, pero ¿por qué te furciaste 50 veces? Pues, marica, estoy mamado, ¿sí? Y es comprensible porque vivimos de eso. Entonces, esa estabilidad en el actor todavía no la tenemos, ¿no? Y eso también, entonces, repercute en la disciplina, ¿no? Por lo general, los actores no faltan a grabación, ¿sí? Pero a un ensayo sí se pueden dar el lujo de faltar, a un ensayo de teatro, ¿sí? Incluso en el Teatro Colón, ¿sí? Y pueden faltar a ensayo porque tienen reunión del sindicato de actores. Entonces mi pelea en ese momento con alguno de ellos es como, entiendo que tienen reunión del sindicato de actores, pero ¿no le parece contradictorio dejar tirado el trabajo acá mientras está en la reunión del sindicato de actores? Entonces, pero es pues cada uno tiene sus prioridades. Pero en el ejercicio profesional del teatro, lo ideal sería que los actores pudieran realmente dedicarse a trabajar tranquilos, así como el director pudiera dedicarse a trabajar tranquilo, ¿no? Que no tuviera que hacer una obra súper comercial en coproducción para tener que recaudar para pagarle a los actores en el otro lado, que esa ha sido un poco la fórmula de estabilidad nuestra, es buscamos una obra, digamos, vehículo comercial que luego pueda subvencionar en parte la operita que se va a uno tirar en un solo fin de semana toda la plata que se ganó en 6 meses, ¿sí? Pero pues por eso se llama una fundación sin ánimo de lucro, ¿sí? Y ese pues es como el ejercicio a hacer acá. Entonces yo creo que ese es un problema con los actores, que realmente a veces no se da el tiempo. No podemos darnos el tiempo de, oiga, cerrémonos 7 horas todos los días durante 9 semanas. Es difícil y sobre todo si tú tienes un elenco de 15. Si tienes un elenco de 3 de pronto, ¿no? Porque están dispuestos a trabajar de noche o lo que sea y todo eso, pero eso es difícil, eso es difícil. Entonces yo pensaba en el pobre Cristian, que tiene semejante panelazo de textos, Cristian Ballesteros haciendo Macbeth, pero tenía que darle clase a niños de 11 años desde las 7 de la mañana. Entonces, pues, por supuesto, eso ya de por sí, ¿por qué en los festivales salen mejor las obras? Porque estamos más concentrados, estamos solo en función de eso. Bueno, a veces también nos emborrachamos y la obra sufre porque los festivales se viaja y se goza, pero yo creo que hay eso, y yo creo que el teatro a veces incluso, y con todo respeto desde los mismos actores, es visto como algo secundario. Yo me acuerdo un amigo, yo le peleaba, oiga, ¿por qué no viniste a ensayo? Porque tenía que llevar a mi mamá a Mosquera. Pero pues es que el momento de llevar a tu mamá Mosquera no es el ensayo. Ay, pero entonces, ¿qué quiere que haga? Si estuvieras en grabación en Caracol o RCN, no llevarías a tu mamá Mosquera, ¿sí? Pero aquí te das el lujo de llevar a la mamá. Entonces, de pronto hay otros directores que son, no sé si Pavel o Manolo, pues que son más contundentes en, bueno, entonces se va, ¿no?
pero a veces no hay a quién llamar tampoco, ¿no? Porque, porque, porque pues tampoco tenemos tantos grandes actores, creo que tenemos muy buenos actores en formación, pero creo que también la formación, como se entiende hoy en día del actor, va también como hacia esta formación en la tele y todo, y a veces no tenemos actores que puedan realmente encarnar o ocupar la energía que tiene que ver estar en un escenario durante 2 horas y media. Sí, hacer un papel de Tennessee Williams durante 2 horas y media, ¿sí? Sin amplificación, sin dejes del naturalismo, que son también mañas que se aprenden en la tele. También actuar en la tele es muy difícil, ¿no? Pero entonces yo siento que ese rigor, pues que hemos avanzado en él, pero creo que es algo que todavía podemos cultivar más y desde el trabajo, desde el oficio, desde el ensayo mismo. Yo creo que el actor se merecería tener más tiempo para montar, más tiempo para explorar. Claro. Entonces, y entonces ahora le sacas mucho más jugo a la ópera y allá son más juiciosos, No, la más ópera es un proceso disciplinados. muy diferente. No, la ópera es un proceso muy diferente. No, los cantantes de ópera también suelen ser muy difíciles, ¿no? Creo que los cantantes tienen la fama de ser los más difíciles de todos, sino que en la ópera los procesos también son más cortos, ¿no? Un proceso de ensayo de ópera puede durar 3 semanas, ¿no? Y por lo general la gente que llega con el papel ya aprendido porque lo ha hecho varias veces, lo ha cantado varias veces. Entonces, en ese sentido, digamos que es diferente. A mí lo que yo he procurado en la ópera es poder también desenterrar la acción dramática a través del diálogo. O sea, que la ópera, cuando es aburrida, es inmamable porque no pasa nada. Y pues sí, muy bonita la música y todo, pero hay óperas, no todas, ¿no? Que son grandes historias, que están muy bien escritas, que tienen grandes libretos. Uno pues ve Mozart y Lorenzo da Ponte, por ejemplo, sí, unas bodas de Fígaro, pues es una de las grandes obras de teatro de la humanidad. Y sería una lástima montar las bodas de Fígaro sin articular la acción dramática que está ahí en el centro. Entonces, hay, creo que la preparación para la ópera es muy ardua, pero tú llegas, digamos, con la puesta en escena más montada, más clara. Sabes cómo los vas a mover, en qué compás, etcétera, ta, 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 ta. Mientras que en el teatro, precisamente lo chévere del teatro es la búsqueda, es el no saber para dónde vamos y cómo se va manifestando. En la ópera no tienes tiempo para eso. Y no, claro que no me voy a migrar solamente hacia la ópera, Leo. Pero si está la duda, si hay una pregunta que me ha surgido en la pandemia, es como, ¿qué tipo de teatro quiero hacer? Ujú. Sí, pues porque también como que el ejercicio también suele convertirse en algo un poco automático. Entonces vamos a hacer otra obra comercial para la Castellana, entonces vamos a ir a la Castellana todos los días y nos reímos de los mismos chistes y yo todos los días voy y me río de los mismos chistes y la verdad me parece súper divertido. También este teatro comercial de la carcajada y del gran público que sí. Y luego entonces vamos a montar otro clásico, ya estoy digamos en un momento en el que no estoy listo para montar otra obra de Shakespeare, sino quisiera indagar en otro camino que todavía no sé cuál es, se los tengo en sorpresa, no, no sé si de pronto me lanzo a colaborar con un dramaturgo, si me lanzo a escribir o si de pronto, no sé, algo performático, algo, no sé, vamos a ver, pero por ahora, pues el tema de la ópera, pues para mí la música es central en el teatro. Para mí todo el teatro es musical. Si tú montas una obra de Chekhov, estás trabajando sobre ritmos, sobre pausas, sobre silencios, sobre la capacidad de escucharnos realmente, pues que es lo que hace el actor y es lo que hace el director. Y pues la música a mí me llega de manera natural y por eso pues la ópera en todas sus complejidades, el hecho de tener que entender esa complejidad y tener que sintetizarla en una puesta en escena, pues me parece una delicia, ¿no? Es algo que disfruto mucho. Vale. Pues Pedro, yo puedo seguir preguntándote cosas, pero estoy segura que los asistentes te quieren hacer algunas preguntas, em, porque pues ya vamos a ajustar una hora aquí conversando vos y yo, ¿sí? Con estos amigos que nos están acompañando, pero quisiera como darle también la palabra a mis compañeros de la maestría y a los demás asistentes a esta charla, a esta conversación, que te quieran preguntar alguna cosa. Sé que William Torres es fan tuyo, ¿sí? Quiere trabajar contigo alguna vez, pero quisiera entonces que pudiesen formular sus preguntas a través del chat y yo se las voy transmitiendo aquí a Pedro.
También Vale, está Alejandro, entonces Alejo. Bueno, chévere. Pedro, compartimos la afición por la ópera. La ópera es como el otro gran juguete del director, donde evidentemente uno tiene como menos problemas que en la dirección escénica, en el sentido que por lo menos el equipo técnico lo tiene a su disposición, el teatro, aunque hay muy pocos ensayos también en Colombia, etcétera, etcétera. A mí me aterra incluso un poco que en el libro de Patrice Chirot, suponiendo que la ópera sea teatro, habla más de ópera que habla más de teatro. Yo esperaba encontrar alguna referencia a Patrice Chéreau acerca de su relación con Cortés, de sus puestas en escena, pero pues casi que se embelezó a hablar de Wagner, de su puesta del Anillo de los Nibelungos, de la relación con los familiares de Wagner, ¿cómo es esa relación con la ópera? Porque acabas de decir que la acción dramática en la ópera, pero en la ópera también la acción la lleva la música y eso. Sí, la acción, claro, la acción la lleva la música, pues sí, pues yo me formé en la ópera, pues precisamente gracias a Chejo, cuando hice mi pasantía, Ajá, cuando estaba en la Universidad de Columbia. Se acuerda que yo lo había invitado a un ensayo general en la que a la en soprano le Milán, dio claro. algo en la cuerda vocal y me tocó cancelarlo, usted ya con el pasaje comprado desde España. Puchi. Entonces, eso, pero pues Chejo tenía, a él lo llamaron a hacer este tema del Anillo del Nibelungo, pues que es una ópera de 24 horas en 4 partes, y le dijeron cuánto tiempo necesita en Bayreuth, el templo de Wagner, ¿no? Y él dijo 1 mes y medio, y no sabía en qué se estaba metiendo, ¿no? Claro. Pero el hecho es que sí, claro, la música lleva la acción. Por ejemplo, Tosca, todo lo que pasa por la mente, todo está en la música, todo está en la música, ¿sí? Pero de todas maneras hay una relación entre cantante y cantante, ¿sí? Tosca y Cavaradossi son amantes, ella es mayor que él, ella no está metida en la insurgencia republicana del momento. Tosca tiene un trasfondo político muy interesante y cuando vean la puesta en escena nos hemos basado mucho en todo lo que está pasando, en toda esa tumbada de las estatuas que estamos viendo, en todas esas imágenes que tenemos de los libros del 9 de abril para encontrar a Tosca desde nosotros, porque si vamos a hacer ópera en Colombia, pues tenemos que hacer una ópera que hable de nosotros. Aquí viene el director alemán, ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Hacen las cosas acá por el estilo del director alemán. ¿Cómo se atreve a transgredir a Rossini? ¿Sí? Eso le pasó a Mapa cuando hicieron Claro. la Cenerentola con Ópera de Colombia, y Gloria Sea nos decía, es que una señora me cogió a carterazos por hacerle eso a Rossini, mijito. ¿Sí? Entonces, pero si vamos a hacer una ópera propia, cómo vamos a encontrar el valor de estas historias en las historias nuestras? Entonces yo creo que ahí es donde podemos replantear cómo establecemos las relaciones. Sí, a través de la música. Es un poco al revés de como cuando usted hace una película, que eso es lo que, citando a Alejandro Chacón, que siempre dice esto, que usted hace la película y luego pone la banda sonora para que le ayude a articular el mood, la acción, las emociones. Acá ya está la banda sonora y usted tiene que rellenarla con la acción dramática. Entonces está el movimiento, está, por ejemplo, algo que aprendí de Chekhov que es súper importante en cuanto a las relaciones, es el tema de las distancias, ¿no? Las cercanías o las distancias entre los personajes, y el acto segundo de Tristán e Isolda no pasa nada. Es un man y una vieja que hablan del amor. No tiran, no se besan, no pasa nada, sino hablan de lo que es el amor. Todo está pasando por entre ellos. Es casi que una obra simbolista, metafísica en ese sentido. ¿Cómo pone usted la acción dramática de eso? Y usted veía cómo él trabaja las distancias y las miradas, ¿no? El tema de las miradas, ¿cuánto vale una mirada? En la vida no nos estamos mirando a los ojos en todo momento. Entonces, en ese momento en que se encuentra la mirada, ¿qué pasa? ¿Y por qué se encuentra la mirada? Y todo eso se puede marcar a través de la música y la acción dramática. Eh, entonces, y en la ópera también hay comedia. Si usted está montando El Barbero de Sevilla, es una comedia, ¿sí? Y viene de la tradición de la comedia italiana. Y los personajes son tal cual. Entonces, ¿cómo logras tú articular eso? ¿No? Eso, y pues claro, hay óperas que no tienen ninguna acción dramática. Si uno se mete con Donizetti, Las Reinas y todo eso, pues hay una música divina, pero ¿qué pasa? Pues que se murió la vieja al final, ¿no? Pero sí. Pero Pedro, digamos, en la ópera es muy, muy extraño porque uno no sabe cuándo por fin nace el espectáculo, ¿no? Porque se juntan tantas cosas que solo, digamos, como que casi que en el ensayo general es que uno ya medio presiente que sus decisiones fueron acertadas o no. ¿Cómo comparas eso con el teatro? Porque en el teatro
¿cuándo nace el espectáculo? ¿Cuándo nace la ópera? Bueno, la ópera, además, hay cantantes además que en ópera no le votan nada, sino hasta el día que cantan con público, ¿sí? Entonces, sí, yo me acuerdo en Milán con Chekhov había una soprano americana, Michelle de Jong, que venía de Tokio, ¿sí? Culísima la vieja, o sea, de una antipatía absoluta, no dio nada, nada. O sea, usted le pedía, vaya de aquí a allá, no, sí, no. Pero el día de la función, Dios mío, o sea, diosa absoluta. Entonces, pues eso sí, en el teatro uno lo tiene más o menos medido, pero también hay parte de la obra de teatro que solo se revela cuando está el público, ¿no? Cuando está el público revelando con usted de otra manera y ahí también se instalan los tiempos, ¿no? En la ópera ya están dictados los tiempos o están dictados por el director musical, por el director de la orquesta. En el teatro, pues es el timing cómico, por ejemplo, de Entre Telones, ¿no? Pues se va desarrollando a lo largo de la temporada, ¿no? Y al final la obra duraba como 25 minutos más por las carcajadas. Era como, chicos, pues bájenle porque pues ya está un poco pesado, ¿no? Entonces yo creo que el parto es diferente, así como en el cine, pues también uno lleva a los actores hasta un punto de crisis diferente para que algo pueda suceder, ¿no? Entonces, sí. Y la última pregunta, Pedro, es, antes de que va a hablar también Manolo Orjuela, pues esa idea de hacer Florencia en el Amazonas, que no has hablado de esa pieza tan importante que es un intento de hacer una ópera colombiana. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo surgió ese proyecto? Pues en realidad Florencia del Amazonas es una ópera de un compositor mexicano. Fue una ópera, ¿por qué surgió? Gracias a las convocatorias del IDARTES que en este momento están desapareciendo, porque en ese momento estaba la beca de ópera al parque de la Filarmónica de Bogotá, que daban unos buenos 85 millones de pesos, eso es plata, eso usted le alcanza a estirar para hacer cosas, ¿no? Entonces nos ganamos, realmente esa era una ópera que se acomodaba a más que cualquier otra cosa, pues claro, nos interesaba toda la poética. Es una ópera que habla de un viaje de una diva que va desde el puerto de Leticia al puerto de Manaos a cantar por última vez en el Teatro de Manaos, en el Teatro Amazonas de Manaos, el que ven en Fitzcarraldo. Duraba 90 minutos, era en español. Y hablaba de nosotros. Y había habido una exploración, incluso un acercamiento a García Márquez en su momento. La que escribió el libreto fue una discípula, Marcela Fuentes Barain, que es una libretista de cine muy importante mexicana. Y la viuda de Daniel Catán, el compositor, pues nos abrió las puertas, nos dio los derechos baratos para que la pudiéramos hacer. Y lo más lindo de ese proceso, ahí hablando de colaboración con el proceso, con el equipo creativo, es que viajamos a Leticia, Humberto Hernández, el iluminador, Julián, el escenógrafo, Ricardo Jaramillo, el director de la orquesta, don Víctor Sánchez, que era el productor. Todos viajamos y estuvimos inmersos en la selva y en el bote y viviendo eso y filmando, y ahí hicimos el trabajo de campo. Y algunos de nosotros fuimos hasta Manaos, donde visitamos el teatro y donde estaba un director de orquesta, Marcelo de Jesús, que es un brasilero que había hecho Don Pasquale conmigo acá en Bogotá, y nos dejó filmar adentro. Y luego pues fue muy emocionante el resultado en Bogotá, pues porque la gente se identificaba con las imágenes, a pesar de ser una ópera de tan poco presupuesto, y gracias a lo bonita que quedó, porque pues realmente quedó muy bien, nos programaron en Manaos el año siguiente, que fue aún más emocionante porque llevamos la ópera sobre la ópera de Manaos al Teatro de Manaos, y hubo gran éxito por eso establecimos esta relación con el Teatro de Manaos que pues, íbamos a abrir el año pasado, pero con la pandemia se canceló. Entonces, eso fue pues un viaje muy chévere, digamos, desde ese, y con esta mujer, con Andrea Puente, la viuda de Catán, estamos en el proceso de trabajar sobre óperas en español, que es buscar, que es hacer que el género viva hoy en día, ¿no? Aprovechando, digamos, todos estos teatros latinos que hay en Los Ángeles, en Houston, en Miami, ¿sí? Estamos trabajando sobre la obra, en este momento, Ana en el Trópico, con el dramaturgo Nilo Cruz, que es un dramaturgo cubano-americano. Preciosa obra. Preciso ahora, y es medio secreto, pero ya les conté, estamos trabajando en un proyecto de ópera con él y con un compositor brasilero que se llama João Guilherme Ripper, y que a través de Andrea Puente. Entonces eso, digamos que ahí esa fue una ópera en la que sí sentí que llevé mi visión inicial y que se sintetizó en escena tal cual, ¿no? Pero ahí está Manolo, y Natalia también tenía preguntas, y William Torres y varios. Sí. ¿Me oyen? Sí, Sí. te oímos, Manolo.
No, pues creo que más o menos la contestaste ahora escuchándote, pero veo que es a través de la ópera contemporánea o de donde te puedas, donde uno se puede directo ¿no? Pero, ¿qué tanto en la ópera llamada clásica hay lugares donde tú puedas meterle con toda tu visión sobre tu puesta en escena y no limitarte a repetir esquemas? ¿Está sucediendo? ¿Qué tanto? ¿Cómo es eso? No, yo creo que sí se puede, Manolo. Yo creo que sí se puede. De hecho, ahorita estudiando Tosca, he visto unas puestas en escena que tú ni te puedes imaginar. O sea, como el Cavaradossi, perdón, Scarpia, el jefe de la policía, es como, esta es una puesta en Alemania, es como el jefe de una secta, como de los mormones Scientology, como con unas coletas y unas gafas negras. Ridículo, ¿sí? La de Calixto Vieito, todo sucede en la iglesia al principio, pero no están pintando el cuadro de la Magdalena, que es lo que está haciendo Cavaradossi al principio, sino están como en una especie de instalación con una mujer desnuda y con mucha cinta de enmascarar, y todo el mundo termina enmascarado y pegoteado en esta cinta. Entonces, digamos que ese tipo de licencias sí se dan. Y hay ciertos tipos de teatros europeos que buscan ese tipo de transgresiones en la ópera, ¿no? De hecho, hubo una época en que eran ya demasiadas las transgresiones, eso se llamaba el Eurotrash, ¿no? Hacer la bohème con un grupo de indigentes muertos de hambre en la calle, con un Papá Noel escuálido, ¿no? Un día llevé a mi papá a ver algo así y me decía, ¿qué es esta mierda? Yo, no, pues papi, pues sí. Entonces, por ejemplo, acá, el tema de Tosca, o sea, Tosca sucede en el año 1800, ¿sí? En 3 puntos absolutamente objetivos que existen: la iglesia de Santa María de la Valle, el Palacio Farnese en Roma y el Castel Sant'Angelo, sitios históricos y reales. Entonces, cuando tú hablas con un operótico clásico como Alejandro Chacón, te dice, tú no puedes cambiar eso porque la ópera está escrita así. Pero claro que sí se puede cambiar, porque precisamente lo que está hablando es de qué pasa con unos artistas insurgentes en un momento en los que estamos en un cambio de régimen, o se está abogando por un cambio como el que estamos viendo ahora. Precisamente esas imágenes que vemos de la Plaza de Bolívar cubierta con polisombras para que no vayan a dañar los edificios, las iglesias y los monumentos, ahí empieza nuestra Tosca, ¿sí? Nuestra Tosca que vamos a hacer, si Dios quiere, en diciembre de este año. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, obviamente hay cosas del texto que no caben, porque si amo a Roma en el Palazzo Farnese, pues no vamos a cambiarlo por este. Estamos en Bogotá, en el Museo Nacional, porque de eso no se trata. Pero sí trabajar, a mí me interesa también la idea, nosotros hablamos del patrimonio, en los Andes hay un profe cubano muy chévere que se llama Mario Omar Fernández, que es de patrimonio, y él dice, pues digamos, él no está de acuerdo con que se destruyan las estatuas, dicen, si quieren quítenlas, pero pues es patrimonio, alguien hizo una estatua, quítenlas y pónganlo en un museo, diga, este tipo fue un fascista, si quieren, pero no la rompan, ¿sí? Y así como hay patrimonio tangible, también hay patrimonio intangible, que son nuestras imágenes, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, las imágenes de los hombres con machetes, con ruana y con vestido el día del 9 de abril. En el saqueo de una ilusión. Ese es el material que partimos para hacer nuestra puesta en escena de Tosca, ¿sí? Que de pronto va a venir alguien y dice, eso no es Tosca, porque Tosca de Manuel Dresden o el que sea, porque Tosca es en Roma en 1800. Sí, pero pues nos damos el lujo. El año entrante vamos a hacer Bodas de Fígaro, y Bodas de Fígaro es sobre el derecho feudal de pasarme yo a las mujeres de mi feudo por donde yo quiera, ¿sí? Y uno puede decir, eso, ¿cómo se llama eso? El derecho de perneo, ¿cómo se llama? De pernada, de De pernada. pernada, sí, puede decir que no existe, pero está alineado con el movimiento Me Too, ¿sí? Y puede haber un Sí existe hacendado en ahora la en sabana de Colombia. Bogotá. Exactamente, existe, estructuralmente está grabado. Entonces, ¿cómo descubrimos eso? Sí, obviamente la ópera también se puede montar espléndidamente en un vestuario divino de la época romana de 1800, tal cual, pero en ese momento a mí, esa Tosca, a mí me deja de interesar. Entonces, obviamente, si mi jefe fuera Gloria Sea, me diría, no, Chinito, ten pilas, y obedecería y lo haría con mucho gusto por la emoción de hacer Tosca. Pero este año, que el coproductor soy yo, pues voy a darme el lujo de hacer lo que se me dé la gana y de fracasar si he de hacerlo. Entonces, creo que hay mucho para explorar, pero hay muchas óperas de esa época que todavía pueden resonar como las obras de Shakespeare, cómo resuenan hoy en día. Montar a Shakespeare
como una pieza de museo, como muchos esperan, es poco interesante. Lo interesante es que Shakespeare sigue siendo revolucionario en nuestros días desde muchos puntos de vista y muchas miradas. Cómo resuena hoy y cómo encontramos esa historia hoy en día en nosotros. Eso me interesa un poco más a mí. Vale. Gracias, Pedro. Natalia Gelo, compañera nuestra de la maestría y actriz en varios de tus montajes, tiene una pregunta para ti, es que nos cuentes un poquito sobre aquí estoy. eso. ¡Ay, listo! Dale. Se la voy a hacer. Hola, Pedro. Hola, Natalia. ¿Cómo está? Qué rico Muy verlo. bien. Bueno, Lo mismo. sí, es que como somos muchos aquí los estudiantes en formación de dirección y también los estudiantes que están en Cali en este momento, entonces quería cambiar radicalmente un poco de tema y preguntarle acerca de su formación. Más precisamente, usted fue estudiante de Jacques Lecoq, él, antes de que muriera, y usted también fue estudiante de Anne Bogart, dos grandes maestros de las artes escénicas. Entonces, si nos podía hablar un poquito de eso. Claro que sí, pues para mí la llegada a la escuela Lecoq, además también la viví con usted, porque usted me acompañó mucho en ese proceso, Natalia, ya, pues fue una sorpresa para mí, porque yo venía acostumbrado a un teatro, pues al sistema, al modelo occidental, un teatro de texto en el que uno interpreta un papel, en el que uno se forma sobre las bases, digamos, stanislavskianas, de objetivo, de obstáculo, de arco, de espina del personaje, para ser un actor, ¿no? Para encarnar un papel escrito para la televisión, para el cine, para el teatro. Y en Lecoq de pronto llegué y era en una escuela de creación y pues, de trabajo corporal, de sensibilización corporal, en la que tocaba pues hacer los elementos, sea un huevo perico, sea un helado que se derrite, ahora es un elástico, póngase esta máscara, cree y cree con sus colegas. Entonces, realmente al principio para mí fue un poco desconcertante y pensaba que de pronto no era la escuela para mí en un momento dado, y hoy en día creo que fue realmente pues una educación de mi ojo, ¿no? Porque Lecoq precisamente con ese trabajo corporal sabía cómo decorticar, segmentar las leyes del teatro casi como un reloj suizo, como un reloj mecánico. Entonces usted genera un reflejo de cuando el teatro se cae. Y no es el teatro de texto, es el teatro vivo, es el teatro del cuerpo. El cuerpo que puede ser emotivo, ¿sí? Desde la emoción o desde la estructura también, o desde la composición misma. Entonces yo creo que para mí como director esa formación de Lecoq fue básica, descubrir lo que es el cuerpo, ¿sí? Que el teatro además trasciende el texto, trasciende el drama, que se puede componer desde el ejercicio plástico y el movimiento nomás. Ayer vi una película de este director hindú, Satyajit Ray, sobre una mujer que vive la soledad, ¿cómo se dice, Natalia? Satyajit Ray. Bueno, Satyajit Ray, ¿no? Y toda la primera parte es en silencio y lo que uno recibe de ella es la absoluta soledad en la que vive en este palacio, ¿no? Y ahí yo pensaba, mire el lenguaje corporal, el lenguaje del gesto, ¿no? Y el lenguaje del gesto, ¿qué pasa con eso? Como aprende usted que el cuerpo trabaja con energía y que el actor trabaja con energía y que el actor además puede desarrollar esa capacidad de trabajar con las energías. Usted que se ha formado también en el teatro en Asia, trabaja con códigos que son extra cotidianos en ese sentido, ¿no? Y a veces el teatro está muy centrado solo en lo cotidiano. Entonces me pareció pues, muy interesante entender la tragedia, digamos, desde la geometría, desde que la tragedia es vertical, ¿no? Uno se queja entre los dioses, ¿no? Mientras que el melodrama es como diagonal, ¿no? Es algo como que, ay, no me mires, o ¿qué tal esa? No, entonces, estas son cosas que usted empieza a intuir en Lecoq, que empieza a entrar en y es algo intuitivo y sobre todo no intelectual. Hoy en día que yo soy profesor en los Andes, todo lo quieren explicar a través de un texto, ¿no? Y el teatro, en Lecoq uno hacía y luego, a partir de lo que uno veía, uno sacaba conclusiones. No todo está escrito, no hay fórmulas. Ahora entonces, no, que es que Hans Lehmann dice, no, pero que es que Aristóteles dice, no, pero que es que Meissner dice, no, pero es que Lecoq, no. Y realmente el teatro pues es más elemental que eso, ¿no? Y Lecoq nos lleva a un viaje por lo elemental. Entonces, en ese sentido fue muy chévere, fue duro también esa formación,
Y luego, pues volví al país y, por ejemplo, gracias a Lecoq fue que pude montar Muerte Accidental de un Anarquista. Y también digamos que las bases de mi pedagogía sí se remiten mucho a Lecoq. Hoy en día, por ejemplo, en los Andes no hay una clase de interpretación de entrada, es una clase de sensibilización corporal y de creación, sí, que le va a servir al que haga video, al que haga animación, al que haga arte o al que sea abogado y tenga que hacer una presentación en público, ¿sí? Porque pasó por los animales, porque pasó por crear en equipo, cosas que nadie se imaginaba que podían crear. Entonces, en ese sentido, pues tuve el privilegio además de trabajar con Lecoq, fue la última generación que él graduó, y luego volví al país y fue cuando hice Muerte Accidental de un Anarquista y estuve acá 3 años y luego como sin mucho querer apliqué a esta Universidad de Columbia por Anne Bogart porque también trabajaba en un código que no era el teatro psicológico americano. El teatro psicológico americano que es como la herencia de Stanislavski adaptada para el cine, pero cuando usted va a ver obras de teatro con lo que llaman straight plays en Nueva York, de obras de teatro no musicales, ¿sí? No con la energía, ¿sí? Son bastante convencionales y aburridas, ¿no? Pero usted va a ver la misma obra montada en Moscú y el actor, o cuando viene esos actores rusos, el actor tiene una energía que le brota por cada uno de los poros de su cuerpo. Entonces ahí hay una relación del cuerpo y la energía y el teatro y este tipo de teatro que se sale de lo cotidiano. Entonces Anne Bogart traía este tema de los viewpoints y ejercicios de composición, ¿no? Y de buscar y de soñar y de soltar y de vivir su sueño, mientras que el otro profesor sí era el profesor convencional del análisis de la escena. Entonces creo que tuve un balance ahí muy chévere. Creo que a mí hoy en día lo que me está haciendo falta es volver más a esos ejercicios de composición, de teatro un poco más abstracto y menos aristotélico, ¿no? Pero que pues también me gusta mucho. Entonces yo creo que ese impacto para mí ha sido importante. Creo que el nuevo teatro también debe estar ligado a esa concientización de que podemos crear lo que podemos llamar el teatro postdramático, no dramático, sí dramático, pero el teatro dramático también, desde ese conocimiento del cuerpo, desde ese habitar el cuerpo y el saber además que todos tenemos inteligencia corporal, gordo, flaco, alto, bajito, negro, blanco, sí, todos tenemos, el cuerpo ya tiene esa inteligencia corporal, que no se trata de convertirse en un atleta que pueda hacer triple flick-flack mortal grotowskiano, no, su cuerpo ya sabe, pero es el tema de volverlo a habitar. Entonces, más que también una aprendizaje teatral, también fue una terapia me desacachaqué mucho en esa escuela, ¿no? Me encontré el cuerpo otra vez, encontré un fluir de palpitaciones internas que también estaba frenado por mi formación, por mi clase social, por un montón de cosas. Y de eso se trata el teatro, de romper esos esquemas para que podamos crear desde un punto pues más fresco, más abierto o más neutro, si lo queremos llamar. Gracias, Pedro. Gracias. Tenemos 2 preguntitas. Ah, qué pena, Nati. Nada, quería hacer, perdón, Sí. disculpen, me estoy dudando si entrar o salir, solamente por agradecer a Pedro por también tantos años de mucho aprendizaje heredado. Yo también creo que lo de Lecoq siempre se nos queda a todos. Es una herramienta increíble para estar con actores y para calentar actores y para trabajar con no actores también. Lo de Lecoq yo creo que es una herencia que nos queda a todos los que estuvimos cerca de usted. Muchas gracias. Estuvimos en Lecoq a través de usted. Bueno, pues tantos otros, pero gracias, Natalia. Vale. Nada, tenemos 2 preguntas. Una que es que te hace William Torres, que es de Tunja y que ama Shakespeare. Entonces te pregunta que cuál es tu obra favorita de Shakespeare. Eso es difícil porque van cambiando, ¿no? Van cambiando. El año entrante, por el encierro de la pandemia, hicimos con los estudiantes de los Andes un semestre solo el Rey Lear, de solo estudiar el Rey Lear. Y creo que en este momento esa es mi obra favorita, el Rey Lear. ¿Por qué? Porque es sobre pues, todo lo que estábamos sintiendo el año pasado, ¿no? Esa desolación a la que de pronto llegamos después de tenerlo todo, ¿no? Empieza este hombre que tiene todo su reino, toda su riqueza, y empieza la división y va a llegar hasta estar casi que en cueros, que casi en harapos en la calle. Y todo ese viaje espiritual me interesó mucho el año pasado, o me sigue interesando, ¿no?
y el reflejo de la vida, ¿no? Que es lo que está buscando Lear a través de este viaje final, ¿no? Que es tal vez esa luz que se nos va en la vida y que es nuestra fuente principal y que de alguna manera al final de la vida queremos recobrarla. Algunos, ¿no? La queremos recobrar cuando la hemos perdido. Entonces, tal vez es esa, pero pues es que hay muchas increíbles, ¿no? Noche de Epifanía, Noche de Reyes también parece una joyita que me fascinaría un día montar. Los romances, ¿no? La Tempestad, El Cuento de Invierno es una obra que me parece hermosa. Pues, obviamente Macbeth es una obra pues casi perfecta, salvo el cuarto acto que hablan de Escocia, 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 que ahí la cortamos, toda esa parte inmamable, porque hablan pues de la política del momento, que de pronto para nosotros es un poco obsoleta y un poco larga, ¿no? Pero pues Shakespeare tampoco es perfecto, William también tiene cosas que hay que adaptar, que hay que asimilar hoy en día. Hay cosas que también a mis estudiantes feministas también les rayan de comentarios que aparecen ahí, ¿no? Y también pues escribe desde su momento. Entonces, pero creo que además algo interesante de Shakespeare es que es un muy buen profesor de dirección, porque montando Shakespeare uno descubre como montando Brecht. Creo que el tema de los clásicos, creo que de pronto ya he montado clásicos y ahora me voy a salir como hacia otros lados, otras búsquedas, pero creo que los clásicos son supremamente formativos. Siempre que uno monta un clásico es un aprendizaje, es como, pucha, aquí hay una forma y una estructura, ¿por qué se puso esta estructura y cómo la voy a respetar? Montando Brecht también uno es como, wow, qué profesor de dirección, ¿no? Pues porque finalmente era un gran director. Entonces, y hay que buscar esa universalidad. Yo creo que hay que desacartonar a Shakespeare, ¿no? Y yo digo todo eso y luego lo vuelvo a hacer acartonado, ¿sí? Que eso es lo que uno dice y después va y le queda otra vez harto, pero pues bueno, pues así es. Vale, Pedro, mira, tenemos a Sebastián y a William otra vez que hacen como una pregunta muy similar, que es, ¿qué nos aconsejas para un buen montaje que conquiste al público? William lo que dice es de recursos eficaces, pero ¿cómo podrías Pues no responderle a sé, estos no dos sé, es jóvenes? que miren, uno nunca hace teatro para que le quede mal, ¿sí? Uno siempre hace las obras de teatro para que, pues, ojalá alguien las disfrute, ¿no? Y muchas veces uno las hace para que vayan los amigos. Uno, ay, sí, le gustó a mi mamá, ay, qué chévere, fue mi tía. Ay, que sí, como, ay, fue Puche. Oye, fue Puche con Mike, con Clarisa, wow, sí, como, wow, y vinieron, sí. Entonces, uno también disfruta de mostrar lo que hizo a los demás. ¿Qué hace que una obra funcione con el público? Pues yo creo que pues hay que partir desde tratar de ser honesto, de tratar de ser verdadero, de tratar de ser generoso, ¿no? Y pues tratar de saber a quién le está hablando uno, ¿no? Es lo que les digo, si voy a hacer una obra en la castellana es diferente a hacer la obra en mapa. Es un enfoque completamente diferente, ¿no? A mí que me ha permitido el teatro comercial, pues hacer el teatro no comercial, aunque a veces cae uno en más teatro comercial que en teatro no comercial, porque se vuelve un círculo vicioso de estar ahí haciendo eso, ¿no? Pero también es una delicia, sí, es una delicia cuando funcione eso y pues no sé, apóyense en autores que tengan esa generosidad, que tengan, no sé, Darío Fo, Molière, el mismo Chekhov, ¿no? Que es tan difícil de montar. Ahorita, por ejemplo, hicimos un ejercicio de Strindberg en la universidad, hicimos un mini festival de Strindberg que montaron, no dirigí yo ninguna obra, las dirigieron ellos, 7 obras, ahorita en la Feria del Libro es año Suecia, entonces quieren que mostremos algo porque dicen, oiga, es muy difícil ver montajes de Strindberg acá y ¿por qué no los montamos? ¿No? Porque a veces pensamos, uy, eso con nuestro público sí va a funcionar. Como yo les decía, mis primos me decían, no monte Shakespeare, que qué mamera eso acá. No monte Piloman, que eso no va a funcionar acá, me dijeron los colegas del Teatro Nacional. La vida de sueño es una pesadilla. Mi papá con Divino Pastor Góngora me decía, esa vaina qué mamera, eso no va a ir nadie, eso qué jartera, esa vaina así, hablada así. Sí, entonces no sé cuál es sí, a pesar de lo que dicen uno, a veces uno escucha para mal de uno, ¿no? Y a veces no, y sigue uno con su visión adelante. Entonces, no sé lo que sea una obra eficiente, eficaz. Entre mejores actores tengas, mejor te va a ir. Eso sí es la clave. Si tiene buenos actores, el trabajo, el 98% de la responsabilidad al final
es de ellos, de actores comprometidos que van a gozar y que van a gozar con el público. Vale, muchísimas gracias, Pedro. Hay una última pregunta y cerramos, que es de Fernando, que dice, ¿cuándo existe el estancamiento en la creación con respecto a la dirección? Uy, no, pues yo creo que más que el estancamiento en relación a la dirección, hay a veces es como una fatiga de lo que es. Que no Si era quieres, así, Fernando, si dice quieres, él. Sí, Fernando, cuéntanos. Habla. Hable. Sí. Alejandro le debe autorizar. Sonido. Debe abrir el micrófono. Eso. Espera mientras lo encuentro. Sí, Fernando. Es que este teléfono es roto. No soy No confiable puede para acceder al llevar micrófono, razones. dice. La reescribo bien. Sí, como cuando existe el estancamiento, cuando uno siente el estancamiento, digamos, en un proceso, digamos que uno está ahí con los actores y no sabe qué hacer, o cuando uno dice, juepucha, me mamé de dirigir en la vida. Creo que ya puedes hablar, Fernando. Sí, desmuteas. Buenas tardes para todos, gracias. Gracias, maestro, por habilitarme el micrófono. Vale, lo voy a hacer un poco más concreta. La pregunta es, cuando existe el estancamiento en la dirección, cuando existe el estancamiento en la creación con respecto a la dirección, ¿cuáles son tus recursos más eficaces o a qué recurres? Ahí se me escapó esa... Pero te refieres como en un proceso o en general como hijo de pucha, no sé qué hacer, no sé qué dirigir, no sé qué nada, ¿no? O las dos. Sí, sería bacano las dos, pero va más dirigida cuando ya tenés tu proceso con actores y de repente llega un momento en que hay una laguna ahí, ¿cómo va esta obra? Entonces, ¿a qué recurrís o cuál es como tu recurso más eficaz para salir de ese estancamiento? Pues bueno, hay muchas cosas a hacer, como en ese caso, Anne Bogart usaba una imagen muy chévere, que es que como cuando no sé qué hacer, a veces intuitivamente en el solo un whisky, pone Manolo, sí señor, a veces parar, yo creo mucho en parar, Fernando, yo creo que a veces cuando uno está como tan atiborrado de compromisos o digamos de ideas que no fluyen o de presiones, es bueno parar, respirar y dejar que la cosa aparezca sola. Yo creo que la mejor creatividad es la que se da sin esfuerzo. Entonces, si estoy empujando mucho en una dirección y estoy fatigado en ese sentido, es porque no sé por dónde estoy buscando. De pronto ese momento no es acertado. Pero a veces en el ejercicio de parar y acercarse a los actores, de pronto hay algo que se te ocurre. Sino también recurro a juegos, ¿no? Hacemos ejercicios de Lecoq en los que nos salimos del texto y buscamos de otra manera. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con coreógrafos como Jimmy Rangel, o sea, ponernos a movernos, a buscar otras formas de abordar el trabajo, que no sea solo desde el análisis del texto y desde la palabra, ayuda a que aparezcan, a que se manifiesten otras energías que ayudan a articular esto, por ejemplo, en el caso de Macbeth, ¿no? que a veces uno decía, hijo de pucha, ¿y esta escena aquí qué o qué? Ahora, ¿qué pasa? Que hay actores que no están dispuestos, ¿no? Y lo digo con todo el dolor del alma, actores muy famosos de la tele, que dicen, no, yo no voy a hacer eso, no, yo ya no sé qué, ¿no? Y toman un poco el ensayo como si fuera un llamado de tele, no, es que yo no estoy en esta escena, entonces no estoy creando con todos. Y eso detiene un proceso colectivo y un proceso creativo, ¿sí? Sí, como no estar presente en ese sentido. Entonces yo creo que hay juegos, hay ejercicios, hay técnicas de desbloqueo, pero a veces parar es importante. Y en la vida también ha habido momentos en los que uno es como, pucha, pues la verdad me doy por vencido, el teatro no era para mí, está uno desanimado y nunca voy a volver a hacer teatro, van a ver, ahora sí que no voy a volver a hacer teatro, van a ver, como si a alguien le importara, ¿no? Y ese hecho de parar y de respirar y de revisar, como a tantos nos ha tocado revisar como la vida en este último año en el que nos tocó parar, ¿no? Pues pueden aparecer cosas nuevas, ¿no? Pueden aparecer cosas buenas en ese sentido sobre cómo crear de una manera diferente. ¿Cuál es el teatro que nos vamos a inventar hacia el futuro? El teatro que no existe.
Ni idea, ¿sí? Pero la única forma de buscarlo es parando y ensayando. Y también no dándose por vencido. Hay momentos en los que uno se encuentra con bloqueos grandísimos y le provoca parar y no, ahí hay que seguir, ¿no? Pero ojalá con actores que no estén en Instagram durante todo el ensayo, porque sí, actores talentosísimos de la tele, pero que no son capaces de mamarse un ensayo completo sin estar en el Instagram, ¿sí? Todo, además es todo el ensayo, como si lo que estuviera haciendo el compañero que está enfrente de usted en el ensayo no funciona. Entonces creo que para eso hay que buscar formas de conectarnos, de comunicarnos y a veces también de bajar esos textos de los pedestales, a ver qué puede aparecer. A veces el ensayo corre solo y uno no tiene que hacer nada también. Vale, Con gusto, Pedro. Fernando. Pues nada, ya se nos fue 1 hora y media aquí. Fue una conversación muy deliciosa. Gracias por contarnos todas esas maravillas de tu trasegar aquí en la dirección. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes, qué honor estar acá con Puchi, a quien quiero tanto y respeto tanto, y sobre todo en este programa que me parece tan importante, ¿no? Que exista esta maestría en dirección, ¿sí? Y que estudiemos la dirección también desde también la convención de lo que es el director, no solo desde el no teatro, ¿no? Que también es un poco la tendencia hoy en día, sino estudiar todas las formas, ¿no? Para también llegar a ese no teatro, a ese, ¿no? Que me parece tan importante. Vale. Nada, pues quiero agradecer a todos ustedes que se tomaron el tiempo y sé que están aquí por Pedro. Yo también estoy aquí por Pedro y celebro pues este encuentro. Celebro este encuentro y este espacio. Muchas gracias a la Universidad del Valle y a la maestría, ¿no? Bueno.